Apocalipsis 1, 4, 8. Continuamos con las meditaciones sobre el libro de las revelaciones de la médica suiza Adrienne von Speyer. El Dios de la Iglesia se titula, o ella ha titulado, estamos respetando los títulos que ella le da a cada sección. Apocalipsis 1, 4, 5a. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra. Juan cumple su deber de transmisión al informar de la revelación a las 7 iglesias. Al hacerlo no excluye a ninguna y no favorece a ninguna. Las 7 son iglesias cristianas y comparten por igual su relato y la revelación de Dios. Todas lo conocen porque ya han recibido de él noticias de amor. Para ellos es el apóstol del amor. Conocen su vida con el Señor. Les desea la gracia y la paz, las dos juntas en una unidad en la que la paz brota de la gracia como su consecuencia inmediata. La gracia, viviendo en ellas y ampliándolas, les permite recibir la paz que a su vez tienen que dar. La gracia es aquello que viniendo de Dios se confía a las iglesias para que lo administren de modo análogo a la administración de la gracia por el sacerdote. Es una grandeza que permanece más allá de su influencia. En cambio, pueden dar forma a la paz que brota de esta gracia y transmitirla así, formada y multiplicada. La gracia es el movimiento del Señor hacia las iglesias. La paz es el movimiento de las iglesias hacia Dios pasando por el mundo. Juan piensa aquí en la paz de Cristo tal como él mismo la experimentó. La paz como acercamiento por gracia, por voluntad y por esfuerzo, como puerta hacia el Señor y hacia la eternidad. De aquel que es, que era y que ha de venir. Él es en un sentido de eternidad, es ahora y en la eternidad, y era desde la eternidad, de modo que en este es y en este era está toda la eternidad, de eternidad a eternidad. Es porque es su naturaleza ser, porque fundamentalmente no puede decirse de su ser otra cosa que precisamente esto. Es, porque trasciende todo ser, pasado, presente y futuro. En primer lugar, se le describe como ese ser que siempre ha sido y que es, porque es Dios y la primera persona. Pero es también el que viene, lo que revela los contornos de la segunda persona, que procede de la primera, y cuya eternidad filial consiste en ser, en el momento eterno de su venida, la eternidad que viene. Y de los 7 espíritus que están ante su trono. Estos 7 espíritus son el Espíritu Santo, que se representa aquí distribuido en sus 7 dones. Juan menciona al Hijo 2 veces en su saludo, primero como el Hijo eterno que viene eternamente del Padre, y luego otra vez como Jesucristo, el Dios hecho hombre. Entre los dos menciona al Espíritu en sus 7 propiedades, de modo que, junto con la unidad del Padre y las dos naturalezas del Hijo, hacen el número divino 10. En el trono están el Padre y el Hijo. Los espíritus están ante el trono como representaciones del Espíritu Santo, que por así decirlo, se exterioriza en ellos. Pero quien ve así representado al Espíritu, sabe también que estaba presente precisamente en el que viene y por tanto en el que es, de modo que con el 10 aparece el 3 de la Trinidad. Juan ve al Espíritu ante todo en el que ha de venir, no todavía en Jesucristo, que solo se menciona más tarde y se refiere así a la eterna omnipresencia del Espíritu, en el Padre, en el Hijo y en sí mismo. Lo ve en el Padre eterno con su Espíritu eterno, lo ve en el que vendrá, que será concebido y transmitido por el Espíritu, y lo ve en sí mismo, en la plenitud de sus dones. Esta manera de distribuir el Espíritu corresponde perfectamente al Apocalipsis. En el Evangelio, las personas divinas eran aparentemente más fáciles de distinguir unas de otras, y su modo de manifestación estaba aparentemente mejor delineado y circunscrito. Esto ya no es posible en el Apocalipsis. El Espíritu se ha hecho a la vez más oculto y superior en su omnipresencia. Ha expropiado, por así decirlo, sus cualidades en los 7 dones y vuelve en el Padre y el Hijo como el que así
se ha exteriorizado y entregado. Y de Jesucristo. El Dios hecho hombre, de aquel que ama a las iglesias y de quien Juan dio testimonio durante su vida, de aquel que como amigo y Dios permite a su discípulo desear a las iglesias la gracia y la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. El testigo fiel, que cumplió fielmente su misión, glorificar al Padre y al glorificar, dar testimonio del Padre. Un testigo que nunca quiso, que nunca y ni hizo en todas sus palabras otra cosa que dar testimonio del amor del Padre. Esa es su fidelidad. Juan ve en él al testigo por excelencia del que brota constantemente su propio testimonio. El primogénito de entre los muertos, que fue el primero en resucitar. La resurrección del Señor encontró a Juan junto con los demás reconfortado por el regreso del Señor, que no fue el único en resucitar, sino el primero de todos en resucitar. Se desprende para Juan de sus promesas y así como de su sufrimiento redentor. Juan ve la prueba de la misión de amor del Hijo hacia el Padre tanto en su resurrección como en su testimonio fiel. Para ambos son equivalentes desde el punto de vista del amor del Señor. Y el príncipe de los reyes de la tierra, aquel a quien los reyes dirigen su mirada, aquel a quien deben obediencia. Hay una doble anticipación en este título. Juan vivió la vida del Hijo, su final en el destierro de la cruz y su regreso, y vio cuán pocos creyentes dejaba tras de sí. Sin embargo, su fe es tan fuerte que sabe con certeza que el Señor es el príncipe de los reyes de la tierra, que debe serlo y que lo será. Es más, sabe ahora al comienzo del Apocalipsis, e incluso antes de haberlo visto, que verá al Señor como príncipe de los reyes de la tierra. La secuencia de los títulos del Señor, testigo, resucitado, príncipe, disminuye. La razón por la que Juan los pone en este orden es para establecer el vínculo a través de los reyes que son pequeños en comparación con el Hijo, con el mundo de los hombres. Apocalipsis 5b. Las cosas que deben suceder pronto, las cuales dio a conocer a su siervo por el envío de su ángel, al que nos ama, que nos salvó de nuestros pecados por su sangre, alguien que nos ama tal como somos. Nos ama a cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Nos ama poniéndonos en medio de su pureza, la pureza que comparte con el Padre. El verdadero amor es pureza. La pureza como cualidad divina, cristiana y en definitiva humana es siempre en el Señor testimonio y función de su amor, siempre algo que se expande en el amor. La pureza no es nunca una inquietud por lo que podría no ser puro, nunca un repliegue temoroso, nunca un deseo de protegerse, sino una preferencia libre por lo que es bueno, para que nada impuro perturbe o debilite el amor. El amor y la pureza se refuerzan mutuamente. Y como el amor al Señor crece en la pureza, el Señor consigue que intentemos amarle como Él nos ha amado y nos ama. Nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados, de todo lo que en nosotros era impuro y turbio, de todo lo que nos impedía ir a Él antes de que le conociéramos. Nuestros pecados levantaban muros por todas partes, impidiéndonos mirar a Dios. Todo lo que podíamos construir por nuestra cuenta servía para reforzar y elevar aún más esos muros. Quizá éramos conscientes de ello. Pero cuando intentábamos derribar el obstáculo, no hacíamos más que mover las piedras. Las que habíamos quitado de su sitio, las volvíamos a poner en otro. Intentábamos expulsar un pecado, la sexualidad, por ejemplo, pero otro tomaba el relevo, la vanidad, por ejemplo. La idea de volar todo el muro no se nos ocurría o temíamos encontrarnos sepultados bajo él. En todo nos amamos a nosotros mismos. Por eso el Señor tuvo que venir a nivelarlo todo y por eso se puso a sí mismo en el mismo peligro de ser sepultado. Su amor nunca se limita a darnos consejos. Lo que exige también lo cumple, comprometiéndose siempre totalmente. Nos liberó del pecado y nos acercó a Él derramando su sangre por todos nosotros. Cada vez que el Señor quita el muro de nuestros pecados,
es a costa de su sangre. No la derrama solo en general, sino específica y verdaderamente por todos y cada uno de nosotros. Lo mejor sería reconocer inmediatamente su poder y deponer las armas, pero seguimos luchando y derramando aún más de su sangre. Solo podemos ayudarle obedeciendo y sometiéndonos por completo. No podemos dar consejos al Señor sobre cómo salvarnos. Tampoco podemos querer que lo haga todo y que nosotros lo limitemos a observar pasivamente. Podemos ayudar sirviéndole, dejándole actuar mientras actuamos con Él en su dirección. El alcance de nuestra actividad viene determinado exactamente por lo que Él pida en forma de ayuda. Para algunos puede significar restringir su ayuda, renunciar a gran parte de lo que les hubiera gustado hacer para ayudar. Y para otros, simplemente ofrecer su ayuda. Apocalipsis 1:6. Y que nos ha hecho un reino de sacerdotes de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él ha hecho de cada uno de nosotros individualmente y como comunidad un reino objetivo y también ha puesto en nosotros su amor personal, su fe y su esperanza para que juntos construyamos el reino del Padre. Él encuentra en nosotros lo que es del Padre, porque lo ha puesto en nosotros, y de tal manera que cada uno de nosotros pueda hacer brotar la semilla. De ningún modo nos ha puesto allí como autómatas que deben dar respuestas prefabricadas a sus preguntas, una fe prefabricada, sino que por el contrario nos ha dado a cada uno en Él la posibilidad de un desarrollo personal. Y al mismo tiempo ha dado a este desarrollo un carácter comunitario, católico, en el que cada uno de nosotros se convierte en parte del reino paterno. Somos, en primer lugar, los apóstoles y los primeros creyentes, y luego todos los que nos siguen al escuchar el mensaje del Señor. Y nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre, Juan y los demás apóstoles, pero de tal manera que la gracia del sacerdocio multiplicada y ampliada por ellos pueda atraer siempre a otros hacia Él. Aunque ser sacerdote es un privilegio, no hizo de esta gracia una realidad restrictiva, sino un bien del que pueden alimentarse y vivir incluso quienes no son sacerdotes, incluidos los laicos, con su misión apostólica. Perdonen, hago aquí una nota al margen, puesto que este comentario es antes del Concilio Vaticano II, donde luego del concilio pues se insiste mucho en esta nueva misión, visión de la Iglesia, no tanto tan piramidal, sino más bien como circular, concéntrica, donde se le da una gran importancia al bautismo y al sacerdocio, no, ¿cómo se llama esto? No jerárquico, ministerial, sino el sacerdocio bautismal. Continúo. Él tiene siempre una posibilidad que supera la posibilidad de la persona que no ama. Puede incluso, cuando es rechazado, dejar que su gracia caiga en un recoveco oculto del alma, donde tal vez germine más tarde. No está atado por una palabra o un gesto. Tiene infinitas posibilidades y quizá la más rica de todas sea que como hijo del hombre puede acceder a alguien a través de su prójimo. Siempre puede abrirse camino a través de un tercero que vive en su gracia. La respuesta puede darse temporalmente a un hombre que vive en y por la gracia del Señor. Puede ser un acontecimiento y una relación que parecen exclusivamente intramundanos y sin connotaciones religiosas. Y sin embargo, es el comienzo de un encuentro con Dios, el comienzo de algo que va más allá del tiempo y se adentra en la eternidad, que conduce al Señor y a través de él al Padre. Así pues, el amor eterno del Señor tiene un tiempo infinito. El amor humano debe apresurarse siempre a aprovechar el tiempo. El Señor tiene tiempo. Puede servirse de todo para llegar a nosotros, de sí mismo, pero también de todo lo humano y terrenal, y conducirnos así a la eternidad. La infinitud de sus caminos es ya para nosotros un anticipo de la eternidad. Amén, así sea. Con este amén, Juan concluye su saludo a todas las iglesias. Que se realice en su conjunto, que todo lo que ha recibido en su vida por la gracia del Señor y lo que ahora verá en el Apocalipsis sirva para glorificar y dar poder al Padre y al Hijo. En este amén une su fe, su amor y su esperanza como en una gavilla. En este amén vemos hasta qué punto está unido al Señor, hasta qué punto cumple un deseo del Señor en todo lo que hace, recibe y transmite.
Su unidad con el Hijo, de la que da testimonio una vez más, es una unidad en el sentido del Hijo, unidad con el Padre y el Espíritu Santo, que rompe todos los límites. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Viene con las nubes, es decir, con lo que viene del cielo y al mismo tiempo surge de la tierra. Nada encarna mejor el intercambio entre el cielo y la tierra que las nubes en su incesante movimiento arriba y abajo, nunca en reposo entre el cielo y la tierra. El Señor viene con ellas, comparte este ir y venir entre el cielo y la tierra. Una vez para siempre en su encarnación y su retorno al Padre, y de nuevo cada día en su vida terrena, pues no hace nada que no esté simultáneamente actuando en la tierra e iluminado desde el cielo. No ve nada que no sea celestial y terrenal, no sacrifica nada que no dé a los hombres y al Padre. Esta simultaneidad de cielo y tierra no es exclusiva de su existencia terrena. Desde tiempos inmemoriales, desde el principio del mundo, ha sido mediador entre el cielo y la tierra y lo seguirá siendo mientras dure el mundo. Mucho antes de su encarnación, preparó su venida a la tierra porque el Padre le implicó en la creación del mundo y en su gobierno. Colaboró con el Padre desde el principio y no esperó a los 33 años de su estancia terrena para intervenir en la obra de la creación. Su única participación visible es la expresión de su participación perpetua, y esta es la expresión de su participación eterna en la creación del Padre. Por tanto, su venida en las nubes contiene también toda su aparición en el mundo, desde el principio hasta el juicio final. Su venida es un proceso, un desarrollo y un acto final de esta venida. No es una aparición repentina desde un cielo radiante, sino el final de este larguísimo despliegue. Lo que es visible ahora es como el avance de una nube, la encarnación y el nacimiento, la nueva venida del resucitado que llega a la iglesia de muchas formas, pero todo como velado en las nubes. En cambio, una vez que las nubes hayan llegado, una vez que su venida sea completa, solo estará el Señor. También las nubes ascienden de la tierra al cielo. En lo que el Señor trae del cielo, tanto en la encarnación como en el juicio final, siempre está incluida nuestra participación terrena. Incluso nuestra participación le pertenece. La encarnación es enteramente de lo alto y sin embargo es fruto de la tierra. El juicio es enteramente celeste y sin embargo también está determinado por nuestras acciones. A partir de los gametos masculino y femenino, una totalidad inseparable que crece y forma y toma forma en su interior. Si el hombre decide marcharse durante el embarazo, la mujer embarazada sigue siendo la prueba y la garantía de que él también ha consentido el nacimiento del niño. Del mismo modo, la venida del Señor con las nubes, en la unidad entre el cielo y la tierra que él mismo estableció, no se produce sin nosotros. Y todos los ojos lo verán cuando venga, visible para todos. Nadie podrá apartar la mirada. Quien intente buscar en otra parte, solo encontrará al Señor. Debemos distinguir aquí entre la venida en el Evangelio, la redención en la cruz, la venida en el Apocalipsis y la venida en el juicio final. Quien se encuentra con el Señor en el Evangelio, es decir, en su vida terrena, sus milagros, su enseñanza, tiene la posibilidad de mirar hacia otro lado. Puede elegir no creer, decir no a lo que ha visto. Puede adoptar un punto de vista negativo, haya visto o no realmente la divinidad del Señor. Pero ya la firmeza de su no será señal de que realmente ha sido tocado. No puede decir que no lo ha conocido. Puede que no haya conocido al Señor que esperaba, pero en cualquier caso se ha encontrado con aquel a quien dijo no. Quien se encuentra con la cruz, quien está ante el hecho consumado de la redención en la cruz, también puede decir no, tal vez indignado, puede creer que no tiene necesidad de redención, o puede encontrar repugnante esta forma de redención, o puede tener un conocimiento interior del pecado y de la injusticia, y sin embargo buscar otra forma de redención mayor y más clara. Si dice no a la cruz, adopta una forma distinta de decir no al Evangelio. El no al Evangelio se basa en un conflicto espiritual, en una oposición construida entre las ideas del Señor y las mías.
El no a la cruz es el resultado de una cierta expectativa que se siente defraudada. Algo en el buscador hubiera querido corresponder, tal vez por enfermedad, cansancio o necesidad de ayuda, pero cree que la cruz no es la medicina para su dolencia y por eso busca un sustituto mejor. Los que, como Juan, se encuentran con el Señor en el Apocalipsis, no pueden escapar de él. Es una visión más allá de toda decisión, abrupta, como una catástrofe, impropia del vidente. Lo imposible antes de que surja algo posible, lo incomprensible antes de que surja algo comprensible. En esto ya se parece a la visión del juicio final, pero es una visión de obediencia, una visión de la venida del Señor para su encarnación y para el juicio final. Exige ser transmitida más allá y al hacerlo, y más aún al ser recibida por todos los demás, prepara la mente para la venida del Señor para el juicio. Cualquiera que se sienta verdaderamente tocado por la visión de Juan, se está preparando para el juicio final, para la venida del Señor a una hora que desconocemos. Desde el momento en que toman conciencia de ello a través del Apocalipsis, se han convertido en otra cosa. Como el conocimiento del amor del Señor, la visión del Señor es incoactiva. El juicio final está en ciernes en la venida del Señor y la conciencia de este juicio crece con el conocimiento del Señor que adquirimos en el encuentro con el Evangelio y la cruz y de nuevo en la visión de Juan. En el encuentro con la realidad de la salvación en el Evangelio y en la cruz, cada persona sigue teniendo libertad última de decisión. Puede ver o no ver, mirar o apartar la mirada. Todavía puede cerrar los ojos que pueden ver. Esta libertad cesa en el juicio final. Llega el día para cada uno de nosotros en que somos juzgados y nuestros actos son tan manifiestos que ya no podemos escondernos ni cambiar. En el juicio no podrá explicarse ni defenderse. Los hechos se le muestran objetivamente y está obligado a verlos objetivamente. Se juzga a sí mismo por lo que ve. En el juicio se encuentra en dos lugares, como el pecador que fue y que debe mirar y reconocer con los ojos objetivos, y como el que debería haber sido con la gracia del Señor. Está obligado a ver al Señor no solo como lo vio durante su vida, sino también como lo habría visto si se hubiera decidido enteramente por Él. Conocer esta diferencia no es todavía el purgatorio, es decir, la purificación, sino ante todo una simple observación. Veo ambas cosas, lo que elegí y lo que podría haber elegido, no solo en general, sino en particular en cada momento de mi vida, aquí y allá. Podría haberme convertido, podría al menos haber reducido la distancia y no lo hice. Todos los ojos lo verán, los que dicen que sí y los que dicen que no, todos sin excepción, incluso los que le han traspasado. No es posible posponer esta visión ni apartar la mirada ni cerrar los ojos. Solo puedes mirar al Señor y en esa visión conocer al Señor por lo que es y conocerte a ti mismo por lo que eres. Conocerlo es también reconocerlo, pero en una especie de suspensión, porque no es el resultado de una elección libre, sino que forma parte del acto de juicio de Dios. Este juicio final es la suma de todos los juicios individuales. Los que le traspasaron son los representantes de los que dijeron no, el caso más extremo, por así decirlo. Para traspasarle tuvieron que tocarle, y cuanto más íntimo es el contacto, mayor es el pecado. Cualquiera que haya estado en contacto con él está ahora obligado a reconocer que hubo contacto. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Los individuos quedarán en suspenso por esta confesión. Serán los pueblos de la tierra en su conjunto los que prorrumpirán en lágrimas y lamentaciones. Quien, por ejemplo, haya sustituido la fe cristiana viva por algún tipo de moral y en nombre de esta moral haya apartado a muchos de la verdadera fe, verá ahora el efecto devastador de sus acciones en la comunidad. Esta comunidad apartada del Señor presentará una enorme queja. Todos aquellos que no están en el corazón vivo de la fe son engañados en última instancia. Son ellos los que ahora se quejan como no como individuos, sino como masa articulada en tribus y grupos de pertenencia.
Las comunidades nunca se convierten como tales, solo pueden convertirse los individuos y estos conversos siempre quedan excluidos de un modo u otro de la masa cuando se convierten. Puede que lleven consigo a algunos de ellos, pero incluso este movimiento hacia Cristo y hacia la Iglesia nunca se convierte en un asunto de la comunidad como tal que permanece en el exterior. Ahora es la comunidad la que se lamenta, sintiéndose ella misma una desgracia en su solidaridad con la desgracia. De modo que el juicio final tiene el aspecto de una catástrofe. Sí, amén, añade Juan. Subraya este punto porque la venida del Señor que describe tiene la importancia de un fundamento para el Apocalipsis y al mismo tiempo contiene toda la visión del Apocalipsis. Al presentar el juicio de esta manera, hace que todo el mundo sea consciente del significado del conjunto. Todo el mundo entenderá una parte mayor o menor del Apocalipsis, pero debe saber que tiene un sentido global. Es imposible comprenderlo todo. El propio Juan no tenía un conocimiento exhaustivo del Apocalipsis, solo comprendió lo que le fue dado comprender. El todo se ofrece a todos y cada uno comprende y recibe en la medida de sus limitaciones. Y sin embargo, cada uno tiene que captar no solo los detalles, sino a través de ellos algo del sentido total desde distintos ángulos con diversos grados de profundidad y urgencia. El Apocalipsis es como una comida servida para todos. Cada uno recibe su parte en su propio lugar y cada uno puede quedar satisfecho y cada uno quedará satisfecho a su manera. Todos pueden atestiguar entonces que se les ofreció más de lo que tenían hambre. Cada uno, para uno este plato era mejor, para otros otro, pero todos comieron de la misma mesa de Dios. Hay una totalidad en la revelación. Juan conoce su tendencia a ver todas las cosas en términos de amor, de amistad. Si siguiera esta tendencia, ya no podría contemplar la totalidad objetivamente y sin prejuicios. También él debe seguir siendo objetivo y lo confirma añadiendo este sí, amén. Quiere transmitir lo que se le muestra y no dejarse determinar por ninguna preferencia personal. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Solo después de confirmar el conjunto el apóstol retransmite íntegramente la palabra del Señor, completando lo que ya había dado al anunciar su venida. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La vida del Señor estaba al principio y estará al final, llena toda la extensión de eternidad a eternidad. No solo llena el tiempo, sino lo que le da forma. Sin el Señor no podemos imaginar la eternidad pasada. Estaría vacía y sería inexistente. La existencia de un pasado auténtico depende de la presencia del Señor. Suponiendo que Dios no exista y que miremos al pasado de nuestro mundo, podríamos intentar dividirlo tomando como puntos de referencia algunos acontecimientos, algunos grandes hombres, algunas guerras y descubrimientos, por lo que así tomaría forma para nosotros, pero lo que así tomaría forma para nosotros abarcaría como mucho 1 o 2 milenios, hasta los cuales estaríamos totalmente perdidos en una prehistoria ajena en la que nos hundiríamos como individuos. Del mismo modo, si Dios no existiera, tendríamos que tratar de imaginar el futuro en términos de nuestra pequeña existencia terrenal. Calcularíamos la duración de nuestra vida, imaginaríamos qué podría ocurrir en ella que fuera importante, solo para tener ante nosotros, al final de nuestra vida, un mundo imaginario hecho de lo imprevisible. El mundo por venir nos resultaría aún más extraño que el mundo del pasado, porque las medidas con las que se organizaría solo podrían ser las nuestras. El futuro no sería más que la alineación de los años tal como los hemos conocido y vivido, una construcción hecha enteramente del pasado. Pero si Dios es Señor, es el Señor, es el principio y el fin, el tiempo del principio y el tiempo del fin es también su tiempo. Solo Él lo determina. Y todo el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido sobre nuestro tiempo y lo que cumple se subordina a la conciencia de que el Señor es el principio y el fin. En Él también están el principio y el fin del sufrimiento, el principio y el fin de la alegría, el principio y el fin del amor.
también la fe se encuentra en Él. Es esa realidad presente que poseemos de Él, pero que es constantemente desmenuzada y ampliada por la esperanza y reposa con esta en el amor, como en un gran vaso donde están definitivamente contenidas. Estos tres nunca son completamente separables, porque la esperanza nace siempre de la fe y recibe su forma del amor, mientras que la fe es como la sustancia básica, que lo contiene todo en sí, incluido el amor. El Señor en su eternidad es recipiente y contenido, y puesto que contiene fe, amor y esperanza al mismo tiempo, es la verdad revelada. El todo constituido por la fe, el amor y la esperanza se muestra a los hombres como verdad, e incluso como la verdad mostrada. De ahí que no pueda decirse de él otra cosa que lo que dice de sí mismo. Y la verdad es aquello que contiene en sí tanto el principio como el fin. Ningún hombre es la verdad misma. Está a distancia, debe dejarse decir cuál es la verdad. Debe abrirse a la verdad, exteriorizar su propio principio y fin, en el Señor que es principio y fin. Y cuanto mayor es la verdad que el hombre recibe, tanto más es una verdad ofrecida, y tanto más debe salir el hombre de sí mismo para recibirla. Y es porque la criatura no posee en sí misma su principio y su fin, es decir, el fundamento de su ser, por lo que es cambiante. A veces es puro, a veces impuro, a veces sabio, a veces necio, y puede ser vista de manera diferente en el exterior de lo que es en el interior. Es muy diferente con el Hijo en Dios, Él está en el Padre. No necesita salir de sí mismo para estar en el Padre. Vive en el manto del Padre. Tiene en sí mismo principio y fin porque habita en el Padre. Por eso su ser es perfectamente uno con sus cualidades. La eternidad está en Él. Por eso Él, el Hijo, es como el Padre, Dios y Señor. ¿Él qué es? Esta afirmación es el punto de encuentro en la visión del conocimiento de Juan y del Señor. Al decirlo, el Señor inicia el encuentro con su palabra. Él es la existencia por excelencia, y Juan lo reconoce como existente. No hay ruptura ni vacilación entre la afirmación del Señor de que existe y el reconocimiento de Juan. Apenas el Señor se le da a conocer como existente, Juan lo reconoce en la fe. Al comienzo del Apocalipsis, el Señor se muestra presente y permanece así durante todo lo que sigue. Confirma la verdad de su existencia, aunque Juan ya la conoce. Pero la presente afirmación es algo más que una atestación dentro de su vida terrenal. La nueva afirmación abarca ciertamente toda su vida terrena, pero se confirma desde la eternidad. Es el que Juan conoce y sigue siendo hoy el mismo que era en la cruz. A Juan no le es dado ver la vida del Señor de eternidad en eternidad, porque Él no es Dios, no tiene parte en su alfa y omega, pero reconoce este yo soy en visión como había entendido el yo soy terrenal, y ve que la verdad del ser del Señor en la eternidad y en el cielo es la misma que la verdad de su ser terrenal y que la visión actual le es dada desde un tercer lugar, desde el que puede hacer coincidir los dos y ver dentro del Señor a los dos convertidos en uno. ¿Él que era? Era siempre e ininterrumpidamente, porque en él el ahora está constantemente superado por el ahora. Y aunque era él mismo desde el principio, su duración no era muerta y sin misterio, porque vivía en el amor de la Trinidad y ese amor estaba constantemente vivo en él y a su alrededor. Su duración era la vida eterna. Él es el mismo de siempre, el mismo sin cambio, que sin embargo recibe siempre y da un amor desbordante. Y porque da constantemente todos amor, su era es idéntico a su es. Por padre e hijo se conocen en el infinito. Y sin embargo su amor, lejos de volverse rutinario, sigue siendo siempre nueva maravilla, nuevo asombro. Los que no se aman en el amor de Dios llegan muy pronto a considerar los momentos más bellos de su amor común como una realidad conocida, un objeto de memoria, a lo sumo a repetir. Lo más hermoso es amar así, viajar así, dormir así, etcétera. Si se atienen a estas reglas, su amor ya está muriendo. El amor cristiano nunca se comporta así porque el amor entre el Padre y el Hijo es eterna apertura, eterna espera de lo nuevo, de lo que ha de venir.
Ni Dios ni el cristiano pueden vivir del recuerdo de algún mejor momento pasado. Toda la vida en Dios y por Dios no conoce ni el descenso ni la decepción, sino solo una marcha viva hacia adelante, solo la sensación de ser constantemente superado de nuevo por el amor del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. De este modo el pasado se convierte en presente vivo. Que el Hijo siempre ha sido significa no solo que siempre ha durado, sino también que este siempre haber sido vive en medio de su presente y que este presente es incluso la plenitud viva y creadora de su duración. Su ser es tan eterno que crea incesantemente el ahora y nunca deja que se convierta en lo existente y en lo que desaparece. Y su ahora es tan eterno que tiene la extensión de la eternidad. El que viene. Como el Señor que es y que era, es también el que viene, que ya viene en el era, que viene en el es y que por tanto viene eternamente. También esta venida adopta la forma de una ampliación siempre creciente y eterna, nunca ocurre en el verdadero cumplimiento, esté ya enteramente contenido en la espera. Cuando la novia espera al novio y éste llega y le da el primer beso, se trata efectivamente del cumplimiento de una expectativa y de un presentimiento, pero nunca como una pieza faltante que se coloca en la forma correspondiente. Quizás en la expectativa ya había algo más de lo que se podía esperar e imaginar. Así es en todo cumplimiento real y en grado sumo en el cumplimiento de la llegada del Señor. Da amor al creyente, que siempre alberga en su interior una nueva esperanza. Y esta venida del Señor no solo concierne al mundo y a los cristianos individuales a quienes se promete aquí. Tiene sus raíces en la eternidad, en una propiedad del ser eterno de Dios. No podemos decir en absoluto que haya un devenir y una evolución en Dios. Pero podemos decir que el maravilloso trastorno que representa para el amante la llegada de su amada tiene su arquetipo en la eternidad de Dios. Cuando un amigo, en el que has pensado día tras día, esperado durante tanto tiempo e imaginado que llegaba, aparece de repente, trae consigo mucha más felicidad de la que podrías haber imaginado. La realidad es beatífica y sobrecogedora más allá de toda representación. En este sentido, para el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre están llegando. E igualmente el Padre y el Hijo y el Espíritu para el Hijo, y el Padre y el Hijo para el Espíritu. La eternidad no es un simple estado, un simple presente. Se parece mucho más a un nacimiento, a un acontecimiento, a un momento creativo. Lo mismo ocurre con la venida del Señor. Su amor es ante todo el cumplimiento superador de nuestra esperanza, a partir del cual también remodela nuestra fe. Y la fe que resulta de tal cumplimiento es una especie de certeza, pero no una certeza cerrada en sí misma, ya que la fe es una fe cristiana y una certeza ofrecida y divina, que hacen nacer constantemente la esperanza y el amor. Dice el Señor Dios. Lo dice el Señor a quien Juan conoce y que es Dios, en quien Juan cree. Estas palabras forman el puente entre el conocimiento y la fe. Juan conoce al Señor como el hombre con el que convivió. Pero como el Señor comunicó la gracia al mismo tiempo que el conocimiento, este último se distingue desde el principio del conocimiento que podría haber tenido de otro hombre. El Señor despertó en Juan, en su amor por él, un amor cuyo centro nunca puede ser alcanzado. Algo hay en este amor que pide más y más, un más que supera en su ser, en su medida y propiedades, todo lo que puede contener o exigir el amor humano. El conocimiento humano siempre tiene una medida, incluso el conocimiento que ama. Quiere dar, pero también quiere recibir. Y dar y recibir, incluso sin ninguna mezquindad, están en una cierta relación y permiten un cierto control. Tal vez el amado ofrezca mucho más de lo que el amante esperaba, pero este mucho más se mantiene dentro de ciertos límites. Lo mismo ocurre con el conocimiento del tú en general. Puede tener cierta infinitud, pero permanece contenido dentro de un espacio determinado por el ser del otro. Tanto el conocer como lo conocido permanecen sujetos a los límites humanos.
Pero cuando el Hijo de Dios ofrece a Juan el conocimiento de su ser, lo acompaña de algo completamente nuevo. La gracia del conocimiento cristiano, que es fundamentalmente ilimitado porque llega hasta Dios. Todo lo que Juan capta de Dios, ama de Él, espera de Él, se supera siempre interiormente porque siempre se abre de nuevo de lo humano a lo divino. Todo está abierto porque la gracia nos lleva continuamente más lejos. El Señor da así a Juan un nuevo acceso, una nueva capacidad sensorial, algo así como ojos y oídos. Y todo lo anterior se traduce así. Bajo cada palabra se esconde un nuevo significado. Es casi como un lenguaje secreto, pero no arbitrario. Todo el entendimiento humano parece traducido e intensificado en lo infinito y lo divino. Esta es la nueva gracia que vive en Juan. Está tan viva que la primera clave que el Señor da a Juan puede traducirse a su vez en una segunda, una tercera y así ad infinitum. Y lo infinito es en sí mismo infinito de nuevo. Esto de los infinitos dentro del infinito y la suma de infinitos y otros infinitos, creo que lo investigó Cantor, un matemático, nota al margen, o Pavel Florensky, no lo recuerdo bien. Continuamos. Este es el conocimiento dentro de la gracia del amor de Dios. Y por este conocimiento del amor recíproco, Juan sabe que el Señor es su Señor y cree que es Dios. Quien conoce con amor está preparado para toda fe. A través del conocimiento del amor se acostumbra al ser de la persona amada y a partir de este encuentro comienza a creer todo lo que la persona amada dice o exige, aunque no pueda verificarlo. No cree tanto en base a sí mismo como en base a lo que el amado ha puesto en él. Porque el amor sabe, la fe puede ser ciega y con ella la obediencia. El amor sigue voluntariamente, quiere someter al amado todo lo que posee, incluso el conocimiento, para obedecer creyendo y creer obedeciendo lo que el amado decide. Aquí es donde entran las visiones del Apocalipsis. Son fruto de la fe ciega y de la obediencia ciega, porque confía en la autoridad. Un hombre puede creer a otro sobre lo que no puede ver ni probar, pero que tiene por verdadero solo porque el otro lo sabe. Es cierto que en el amor habrá una tendencia a hacer que el amado vea por sí mismo tanto como sea posible, pero con la constante presuposición de que el amor también puede aceptar sin comprender. Solo cuando podemos contar con esa actitud es posible la confianza en el amor. Del mismo modo, la visión del Apocalipsis y la mística en general están envueltas en la obediencia. Esta obediencia es al mismo tiempo eclesial, hasta el tal punto que el vidente debe conceder al ministerio eclesial el derecho a decir que no ve lo que el vidente ve, para recibir luego, en una segunda etapa, sobre la base de la obediencia y del ministerio en su función de gobierno, el derecho a ver lo que otros no ven. El vidente ha devuelto en obediencia su visión que viene inmediatamente de Dios, para luego recibirla de nuevo en obediencia. Ahora ve en obediencia. Vista así, la visión es a la vez renuncia y toma de posesión. Hasta ahora el vidente ha visto lo que sus ojos le han mostrado. Pero como es cristiano, sus ojos no deben ser tan importantes para él que quiera conservarlos a toda costa para poder ver. Entrega en plena obediencia su visión al mismo tiempo que su no visión, su clarividencia y su confesión. Y cuando la obediencia le devuelve la vista, lo que ve ya no le pertenece como antes. Es expropiado en el acto mismo de ver. Ya no tiene que ver a menos que Dios lo quiera, en aras de una visión superior que no tiene por qué tener nada que ver con la visión mística que tan fácilmente puede ser no visión. El vidente ha renunciado a toda visión, a su visión natural, independientemente de que se le devuelva o no, para ver solo por orden. Como esta visión por mandato pertenece mucho menos al vidente que la anterior, no necesita ir acompañada de entusiasmo, goce o placer. Antes la vista era un asunto directo entre el alma y Dios. Nada pertenecía tanto al alma como su visión. Pero ahora el ministerio interviene entre el sujeto y el objeto. Lo que se ve no puede reconocerse sin su aprobación fundamental. Esta es la prueba a la que debe someterse el vidente. Otra prueba consiste en el hecho de que las dos visiones, natural y sobrenatural,
pueden contradecirse en apariencia. El mismo objeto puede aparecer de forma diferente en una y en otra. En el propio sujeto, la unidad puede estar perturbada y el objeto también puede aparecer simultáneamente entero y dislocado. Vista desde el punto de vista del sujeto, la vida en la Tierra puede entonces parecer carente de sentido. Todas las consecuencias y decisiones personales que determinan las propias acciones se han vuelto inviables y solo se puede actuar con absoluta desconfianza porque cualquier acción se percibe desde el principio como totalmente inadecuada. Sin embargo, se le ha dado una nueva adecuación a otro nivel, al nivel del Señor, que es Dios. Es Él quien elimina la tensión y solo queda ponerlo todo en sus manos. Si abandonamos todo de este modo, no es con el motivo ulterior de que un conocimiento superior sea el fruto de esta renuncia a la autocomprensión, sino más bien porque el control personal ya no tiene ninguna importancia. La visión juánica se sitúa en medio de este salto entre el conocimiento y la fe absoluta. En lo que sigue, Juan sabrá tanto como creerá, pero él mismo se convertirá en el lugar del salto o incluso de lo que se salta. Este es el nivel entre el cielo y la tierra, donde dos formas de verdad se encuentran y no conducen a un sistema unificado. El Señor Dios, hecho hombre, constituye este nivel, este ángulo de visión único y lo apuntala permanentemente. No tiene una visión del Padre que no sea al mismo tiempo una visión humana, pero no existe en él el salto, la brecha que sienten los que le siguen en este lugar. Para ellos el salto es un hecho que no pueden negar ni cambiar, forma parte del plan de Dios para ellos. El Señor, en cambio, no se siente desgarrado por el hecho de estar en este lugar. Posee ambos modos de conocimiento simultánea y naturalmente. Su visión de Dios no es para él una sobreintensificación de su humanidad, y su conocimiento humano de Dios también le es natural. El Todopoderoso es el que posee el poder en todas partes, un poder que recibe constantemente del Padre y que devuelve constantemente al Padre. Un poder que le une a la tierra, al cielo y al infierno, un poder que da forma a todo aquello sobre lo que tiene poder y que se expresa en él como omnisciencia. Él posee en virtud de su divinidad, de la que es una de las propiedades, y su forma es medir lo que posee. Ve en todas las cosas un bien que le es propio. Ve la gracia que pone en ellas y cómo se comportan en relación con esa gracia. Es como un hombre que posee una suma de dinero y puede ver en ella todo lo que le permitiría conseguir. Su omnisciencia se une así a su omnipotencia. Pero el Hijo devuelve constantemente su omnipotencia al Padre, puesto que desea vivir como hombre, se despoja en cierto modo de ella. Se convierte en parte de una economía de su poder. Por ejemplo, si quisiera podría hacer milagros constantemente, pero devuelve el uso de su poder al Padre hasta tal punto que incluso cuando realiza un milagro, lo que hace raramente, es siempre porque el Padre se lo pide, para volver inmediatamente después a la humanidad común. Su vida es como doble. Es un hombre sin pecado que glorifica a Dios, y es el Dios que se hizo hombre con todos los atributos de la divinidad. Pero durante su peregrinación por la tierra, solo utiliza sus propiedades divinas para hacer que la gente esté atenta a Dios. Debe y quiere ser Él quien haga visible a Dios a través de su humanidad. Y esta visibilidad de Dios, aunque extremadamente breve en el tiempo, es sin embargo algo que perdura en Él de siglo en siglo y no está ligada a ningún momento concreto. Por eso sus milagros no pierden vigencia con el paso del tiempo. En el fondo son una revelación de su divinidad eterna. Independientemente de que pueda o no utilizar su omnipotencia, devolverla al Padre o reclamarla para sí, demuestra que también tiene poder sobre su omnipotencia, un poder tan inaudito que puede renunciar a él por completo. Cuando cuelga de la cruz y luego pasa por el infierno, el reino que no tiene contacto con el cielo ha confiado todo su poder al Padre. En el estado de abandono y descenso a los infiernos, el cielo le parecía inaccesible. Y ahora que está en el cielo con el Padre, los infiernos no están simplemente insertados en el dominio de su omnipotencia como elemento constitutivo de su reino. Están allí solo como ese estado en el que se había despojado de su omnipotencia, pero despojado de tal manera que podía recuperarla en cualquier momento, porque es el que era, el que es y el que ha de venir, tiene una relación infinitamente libre con su omnipotencia. No es como el tirano que debe afirmar constantemente su poder para conservarlo. Es tan libre que sigue poseyéndola
cuando dispone de ella por un tiempo o la pone en manos de otro. Lo entrega al Padre como un amante de amor infinito que no quiere tener su amor en sí mismo, sino en la persona amada. Si un simple hombre recibiera la omnipotencia, no podría evitar ejercerla, haría todo lo posible por probarla y rápidamente acabaría por disgustarle. Todos sus deseos quedarían satisfechos y él tendría que sofocarse en su egoísmo. La única forma fructífera de poseer la omnipotencia es en la Trinidad, donde cada persona la devuelve a la otra y donde en última instancia solo se da como prenda de amor. El Señor es omnipotente, porque es el alfa y la omega, porque posee el alfa y la omega. Tiene un principio y un fin en el Padre, pero no sin tenerlos también en sí mismo, no como el nacimiento y la muerte, que limitan la existencia del hombre contra su voluntad. No se le puede imponer ningún principio o fin que no esté contenido en su omnipotencia. Para el próximo audio, la aparición del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1 del 9 al 20. Ya miraré qué tan extenso es y si quizá lo grabe en dos partes. Buen día para todos los que escuchan este audio.